Les doy la bienvenida al último video de la materia de psicoestadística descriptiva e inferencial. Y este es un video bastante... debería ser simple, porque a esta altura ya tenemos que estar familiarizados con lo que es prueba de hipótesis, con lo que es el valor P, con lo que es la hipótesis nula, hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, simplemente, si bien vamos a explicar lo que es prueba T y análisis de varianza, vamos a ver que la lógica implícita es siempre la misma, ¿sí? Simplemente lo que va cambiando es que el procedimiento cambia en función de las circunstancias. Entonces lo que vamos a ir viendo en este procedimiento, en este video, es cuál es el procedimiento más adecuado para qué circunstancias, ¿sí? Como dijimos al inicio de la materia, el objetivo, esta es una materia que es psicoestadística, que es una introducción a la estadística y a sus aplicaciones en el campo de la psicología, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que no es el objetivo de la materia que ustedes se sepan todo el sustrato matemático de una fórmula, ¿sí? Ni tampoco tiene ningún sentido que se acuerden fórmulas de memoria, sino que ustedes pueden ser usuarios competentes de la estadística. ¿Esto qué significa? Entender para qué se usan distintos procedimientos estadísticos, en qué circunstancias se aplican y cómo se interpretan esos procedimientos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver son dos procedimientos que nos quedaron pendientes, que son con los que concluimos la materia, que es prueba T y análisis de varianza. Pero estos procedimientos, como les mencionaba, son igual a lo que ya venimos viendo en prueba de hipótesis. O sea, la lógica de todos los procedimientos estadísticos que vimos hasta ahora en cuanto a el procedimiento para contrastar hipótesis es exactamente la misma, ¿sí? Cuando hacemos una correlación, cuando hacemos chi cuadrado, cuando comparamos grupos, ¿sí? Siempre lo que hacemos o lo que vamos a hacer es calcular un coeficiente, ¿sí? Dependiendo de la circunstancia, del tipo de variables, va a ser un coeficiente o va a ser otro, ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Y después cada coeficiente tiene asociado un valor, una distribución probabilística, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las pruebas T de Student tienen una distribución que es la distribución T, ¿sí? Cuando hacemos un análisis de varianza se obtienen valores que están en la distribución F, que es la distribución del análisis de varianza, ¿sí? Chi cuadrado, obtenemos un valor chi cuadrado y hay una distribución chi, ¿sí? Y esas distribuciones muestrales lo que te dicen es, lo que ya está calculado es la probabilidad de que esos diferentes valores se obtengan por azar, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo una investigación, calculo un coeficiente de chi cuadrado y me da un coeficiente de chi cuadrado de 14, ¿sí? Entonces yo lo que hago es me fijo cuál es la probabilidad de que ese valor se haya obtenido simplemente por azar. Y entonces en función de eso yo acepto o rechazo la hipótesis nula. Si yo veo que la probabilidad de que ese valor que estoy obteniendo es mayor a 0,05, es decir, que hay una probabilidad alta de que ese valor se deba al azar, entonces lo que hago es aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Ahora, si yo veo que la probabilidad de obtener ese valor estadístico, chi, t, f, el que sea, que vayamos a calcular, cuando me fijo en la distribución, que esto lo hace automáticamente la computadora, ¿sí? Cuando se fija en esa distribución muestral, el valor p es un valor inferior al 0,05, eso te indica que la probabilidad de que ese valor se obtenga por azar es muy baja y que por ende los resultados que estoy obteniendo no se deben al azar, ¿sí? Entonces rechazás la hipótesis nula y te inclinas por la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué hay diferentes procedimientos estadísticos y todos tienen la misma lógica y la única diferencia entre cada procedimiento tiene que ver con en qué circunstancias se utiliza, ¿sí? Son procedimientos matemáticos que están pensados para circunstancias específicas, ¿sí? Por ejemplo, la prueba T de Student, hay dos tipos de prueba T, para muestras relacionadas, ¿sí? Y para muestras independientes. ¿Cuándo es una prueba T para muestras relacionadas? Bueno, acá tiene un poco la fórmula. La fórmula es muy simple, no voy a profundizar mucho, pero básicamente la fórmula se centra en, fíjense, en comparar las medias que hay entre dos grupos, ¿sí? Se pone a ver si al comparar dos medias, ¿sí? Hay una diferencia estadísticamente significativa o no. Eso es lo que te está indicando la prueba T. Y la prueba T para muestras relacionadas se utiliza ¿por qué muestras relacionadas? Cuando es una misma muestra, pero en dos momentos distintos del tiempo, ¿sí? Entonces imagínense que yo quiero comparar el famoso antes y después, ¿sí? Quiero comparar un grupo de pacientes y quiero ver antes de recibir la terapia y después de recibir la terapia. Quiero ver si hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos puntos de tiempo. Es decir, si yo veo si las diferencias entre
supongamos que es un tratamiento para depresión, si la diferencia en los niveles de presión antes y después del tratamiento, si esas diferencias son producto del azar, ¿sí? O si efectivamente el tratamiento generó una diferencia que no se explica solamente por azar, de una magnitud tal que no se podría explicar solamente por hacer esa diferencia, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la prueba T, ¿sí? Es una prueba que es un procedimiento que lo que hace es comparar dos medias, ¿sí? De dos grupos que en realidad no son dos grupos, es el mismo grupo, pero es en dos momentos distintos de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando son dos momentos distintos de tiempo, ahí y es el mismo grupo, uso una prueba T para muestras relacionadas, ¿sí? Es decir, la misma muestra, pero en dos momentos distintos de tiempo. Ahora, también existe otro procedimiento que es la prueba T, pero es para muestras independientes. Es la misma fórmula que vimos antes, ¿sí? Que te compara grupos, fíjese que te compara la media de un grupo a la media de otro, ¿sí? Esto básicamente te contempla el nivel de variabilidad de los grupos, esto que está acá abajo, ¿sí? De vuelta, no hace falta entender la fórmula en profundidad, pero fíjense que el corazón de la fórmula está acá. Es decir, cuanto más diferencia haya entre las medias de un grupo y la media de otro grupo, más grande es la prueba T. Así de simple, ¿se entiende? Y en este caso la prueba T es igual a la anterior, se comparan dos grupos, pero en estos casos no es el mismo grupo en dos momentos de tiempo, ¿sí? Sino que son dos grupos distintos, ¿sí? Por eso es muestras independientes, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo quiero comparar el peso de personas que hacen una dieta, ¿sí? Que, no sé, por ejemplo, vegetariana, con personas que consumen una dieta basada en comida rápida, ¿sí? Y quiero comparar si hay diferencia estadísticamente significativa en los niveles de peso de las personas que tienen un patrón de dieta y personas que tienen otro patrón de dieta, ¿sí? Entonces, para eso se usa la prueba T. ¿Por qué? Porque si vos imaginate que agarrás un grupo, le haces comer verdura un año, ¿sí? Y el otro grupo lo vas a hacer ir a McDonald's un año entero a comer, ¿sí? Y después vos ves que un grupo pesa, no sé, 30 kilos más que el otro, ¿sí? Lo que te indica la prueba T es si esa diferencia que se observa de 30 puntos es una diferencia que es justo por azar, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que se va al azar? O si efectivamente hay una diferencia que es poco probable que se deba al azar. Entonces el procedimiento es el mismo que decimos al comienzo. Vos calculás este valor T y después ese valor T te fijas en una distribución T, que es una distribución que ella está dentro de la computadora. Es decir, la computadora lo que hace es calcula el valor T y después se pone a ver cuál es la probabilidad de que ese valor T se deba al azar. Y eso es lo que te indica el valor P, ¿sí? Y el valor P, si es menor que 0,05, entonces vos decís, ok, la probabilidad de que este valor que estoy observando, que esta diferencia se debe al azar, es menor al 0,05, es decir, que es poco probable que se deba al azar, por ende rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Eso es el razonamiento que hacemos con las pruebas T, tanto acá como en la prueba T con muestras relacionadas. La diferencia es que en un caso es la misma muestra en dos periodos de tiempo y acá son dos muestras independientes, distintas. ¿Sí? Es cuando comparo grupos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, hombres, mujeres, personas que reciben un tratamiento, reciben otro tratamiento. ¿Sí? A eso hacemos referencia con muestras independientes. ¿Sí? Y después el análisis de varianza, de vuelta, es lo mismo. Se calcula de una forma distinta. La lógica del análisis de varianza es que se pone a comparar la variabilidad dentro de un grupo y la variabilidad entre grupos, ¿sí? Y en función de eso determina si las diferencias son o no estadísticamente significativas. Pero vuelvo a lo mismo, lo que nos interesa que ustedes aprendan es más a ser usuarios competentes y entender al leer un resultado de un análisis de varianza. Es decir, que cuando usted agarra un paper, ¿sí? O el Infostat le da una tabla y le dice, che, mira, si es un análisis de varianza y se observan diferencias estadísticamente significativas, ustedes entienden a qué se está haciendo referencia, ¿sí? El análisis de varianza es la misma lógica que la prueba T, es decir, se utiliza para comparar grupos, pero se usa cuando hay más de dos grupos, ¿sí? Cuando hay más de dos grupos, tres o más, se usa el análisis de varianza, ¿sí? Y, por ejemplo, imagínense, yo quiero comparar, no sé, satisfacción con la vida o bienestar psicológico en personas que tienen un nivel socioeconómico alto, medio, bajo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se basa esta fórmula? Bueno, es una fórmula que es distinta a la prueba T porque se basa en los niveles de variabilidad. O sea, lo que uno espera es
que estos grupos a nivel interno tienen variabilidad, ¿sí? Y hay como determinada magnitud de variabilidad interna hacia adentro, ¿sí? Ahora, si uno ve que la variabilidad entre los grupos es mucho más elevada que la variabilidad que hay dentro de cada grupo, entonces eso significa que estos grupos se diferencian entre sí, ¿se entiende? Eso es más o menos la lógica del análisis de varianza. Vuelvo a lo mismo. Acá el razonamiento es el mismo que hicimos al comienzo. ¿Qué hace la computadora? Calcula primero la varianza entre los grupos, la varianza entre los grupos, ¿sí? Y obtiene un valor f. Y después, ¿qué se hace? Se fija en la distribución f y dice cuál es la probabilidad de que ese valor f se deba al azar, ¿sí? Y ahí te indica el valor p, que el valor p te indica la probabilidad que ese valor se haya obtenido por azar. Si ese valor p es inferior al 0,05, entonces ¿qué significa? Que la probabilidad de que este valor se deba al azar es baja y que por ende esto no se debe al azar. Estas diferencias que estamos observando no se deben al azar, sino que acá hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿sí? La variación que estamos observando entre los grupos no es producto del azar, sino que sería poco probable que se deba al azar, ¿sí? Entonces rechazás la hipótesis nula y te inclinás por la hipótesis alternativa. Siempre el mismo razonamiento, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la explicación que les daba recién de cómo se calcula el análisis de varianza, que básicamente contempla estas dos formas de variabilidad. La variabilidad dentro del grupo y la variabilidad entre los grupos, ¿sí? Una forma de estimar si estos grupos difieren mucho es que la variabilidad entre ellos, la diferencia entre estos tres grupos, debería ser más alta que la variabilidad que existe dentro de cada grupo, ¿sí? Eso es la lógica del análisis de varianza. Pero vuelvo a lo mismo. Lo que usted tiene que tener en claro es cuándo se utiliza. Y lo quiero utilizar cuando quiero comparar si hay diferencias entre tres grupos, ¿sí? Entonces, y esta filmina yo diría que es como clave, porque mucho lo que van a ver en el parcial, en el segundo parcial y en el examen final, tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener muy en claro? Básicamente, todos los procedimientos estadísticos se basan en lo mismo, ¿sí? Vos calculás un procedimiento estadístico, ¿sí? Ya sea el R de Pearson, el chi cuadrado, el T de Student, la F del análisis de varianza, la F de Fisher, ¿sí? Y cada procedimiento está diseñado para una situación en particular, que ahora vamos a hablar de eso. Pero ¿qué hace la computadora entonces? Haces el cálculo, ¿sí? Se obtiene un valor, el valor chi, el valor t, etc. ¿sí? ¿Y qué hace la computadora? Se pone a ver dentro de las distribuciones de probabilidad que alguien ya se puso a ver. Pearson, Gosset, Fisher fueron los que desarrollaron todos los estudios para ver la probabilidad de que cada uno de esos valores se deba al azar, ¿sí? Entonces lo que hace la computadora es, se pone a ver cuál es la probabilidad de que ese valor se deba al azar. Si la probabilidad es menor al 0,05, entonces decimos que es poco probable que ese valor se deba al azar y por ende rechazamos la hipótesis nula y nos inclinamos por la hipótesis alternativa, ¿sí? Descartamos que el azar es lo que está explicando las diferencias que estamos observando, ¿sí? O las relaciones que estamos observando, ¿sí? Ahora, si el valor P es un valor P elevado, entonces lo que está indicando es que la probabilidad de que esos resultados se den al azar es alta y por ende debemos aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Todos los procedimientos se basan en esa idea. ¿Cuál es la diferencia? El R de Pearson se utiliza para ver relaciones entre variables cuando tenemos dos variables métricas, ¿sí? Y te tira un valor, que es el valor R, y te tira un valor P, que ese valor P te indica la probabilidad de que ese valor R se deba al azar o no. Entonces vos tenés que fijar primero que el valor P sea inferior al 0,05, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es mayor al 0,05, lo que te está diciendo es, che, guarda, porque ese valor R que estás observando ahí puede ser que se deba al azar, ¿sí? Entonces, R de Pearson se usa cuando queremos ver relación entre dos variables métricas, ¿sí? Chi cuadrado se usa cuando queremos ver relación entre dos variables nominales, la misma lógica. Lo que ya vimos, se calcula el chi cuadrado, se obtiene un valor y después la computadora te dice el valor P para chi cuadrado, es decir, para ese chi cuadrado. ¿Cuál es la probabilidad de que ese valor que está observando se deba al azar o no? Con T de Student igual, nada más que T de Student, ¿cuándo lo usamos? T de Student lo usamos cuando tenemos una variable nominal de dos niveles, ¿sí? Es decir, dos grupos, por ejemplo, ¿sí? Y una variable métrica. Fíjense que acá hay dos variables métricas, acá hay dos variables nominales. Bueno, la T de Student lo usamos cuando hay una nominal y una métrica, ¿sí?
una nominal de 2 niveles y una métrica, ¿sí? Ahí se usa TestStudent. Y si no, el análisis de varianza, que el análisis de varianza lo usamos cuando tenemos una variable nominal de 3 o más niveles, ¿sí? Y una variable métrica. Y acá de vuelta, la misma lógica. Para cada valor t, para cada análisis de varianza, hay un valor p que te indica la probabilidad de que ese valor se deba o no se deba al azar. Y en función de eso, descartás o aceptás la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, básicamente lo que usted tiene que tener claro es, para cada situación, cuál es el procedimiento estadístico que hay que usar, ¿sí? Y cuál es la interpretación que tengo que hacer de ese procedimiento. Y en función de eso, descartar o aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Y como vimos en el video anterior, es muy importante, más allá de aceptar o rechazar la hipótesis nula, guiarse por las medidas de tamaño del efecto, ¿sí? Como puede ser la D de Cohen, que son las medidas que se usan sobre todo cuando hacemos comparación entre grupos, ¿sí? O las medidas de tamaño del efecto que ya vimos cuando vimos el R Pearson y el chi cuadrado. El R Pearson básicamente tiene su propia medida de tamaño del efecto, que es el mismo coeficiente R, que te indica si la correlación es débil, moderada o intensa, ¿sí? Y en el caso del chi cuadrado, lo que habíamos visto que era el coeficiente phi, ¿sí? O el B de Kramer, que te indica justamente la magnitud de una asociación, ¿sí? Entonces, básicamente, con el valor P, yo lo que puedo hacer es cuán seguro estoy de que no estoy cometiendo un error tipo 1, ¿sí? Cuán seguro estoy de que estos resultados no se deben al azar, que lo que estoy observando no se debe a una cuestión meramente aleatoria, ¿sí? Y por otro lado, la magnitud con el coeficiente que utilice, lo que me va a indicar es justamente la magnitud de la relación, la magnitud de la diferencia entre los grupos, ¿sí? Y entre los dos datos es que puedo tener información para dilucidar qué está pasando entre dos variables, ¿sí? ¿Qué está pasando si un tratamiento está funcionando o no está funcionando? Si hay diferencias entre grupos sociodemográficos. Bueno, todo ese tipo de investigaciones yo lo puedo hacer a partir del uso de estos tipos de procedimientos, ¿sí? Y son procedimientos que se usan mucho en la literatura científica. Entonces, más allá, y con esto voy a dar un cierre al primer video que vimos en la materia, más allá de que uno dice, che, qué asco la estadística, no me gusta la parte matemática, es comprensible, está todo ok, lo respeto, ¿sí? Si no le gusta la estadística, pero sí es importante entender de que es una herramienta muy importante para leer artículos científicos, para mantenerte actualizado en tu profesión, ¿sí? Para saber si un tratamiento nuevo está funcionando o no está funcionando, ¿sí? Entonces, para saber si hay relaciones entre variables o no. Entonces es muy importante que